Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estén viendo este video o escuchando este podcast. Mi grupo y yo nos hemos reunido para hablar del indigenismo. Sin nada más que decir, comencemos. Juan Velasco Alvarado, 1968 y 1975. El general Juan Velasco Alvarado lideró un golpe de Estado y estableció un gobierno militar que implementó reformas sociales y económicas, como la nacionalización de la industria petrolera y la reforma agraria. Conflicto armado interno, 1980 y 2000. El Perú enfrentó un conflicto armado interno entre el gobierno y los grupos terroristas de izquierda como Sendero Luminoso y el MRTA. Gobierno de Alberto Fujimori, 1990 y 2000. Alberto Fujimori fue elegido presidente en 1990 y estableció un gobierno autoritario que combatió el terrorismo, pero también fue acusado de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Guerra de Cenepa, 1995. La Guerra de Cenepa fue un conflicto armado entre Perú y Ecuador que ocurrió en 1995. Descubrimiento de los gladivideos, 2000. Los gladivideos son una serie de grabaciones que revelaron la corrupción y el soborno en el gobierno de Alberto Fujimori, lo que llevó a su renuncia y posterior arresto. El indigenismo en el Perú es una corriente literaria y cultural que surgió a principios del siglo XX, con el objetivo de reivindicar la cultura y la identidad de los pueblos indígenas del país. Características. 1. Enfocado en la realidad indígena. La literatura indigenista se centra en la vida, las tradiciones y los problemas de los pueblos indígenas. 2. Crítica social. El indigenismo critica la explotación y la opresión de los indígenas por parte de la sociedad dominante. 3. Nacionalismo. Busca reivindicar la identidad nacional y cultural del Perú. 4. Realismo. Utiliza un lenguaje realista y descriptivo para demostrar la dura realidad de la vida indígena. Representantes: José María Arguedas, Ciro Alegría Bazán y Enrique López Albujar. José María Arguedas, desde 1911 hasta 1969, fue un escritor, antropólogo y político peruano, considerado uno de los más importantes representantes del indigenismo peruano. Nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, Perú. Su infancia transcurrió en un entorno rural, rodeado de la cultura quechua. Estudió en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y luego en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Se desempeñó como funcionario público, docente y periodista. Fue elegido senador en 1963 y se suicidó el 2 de diciembre de 1969. Sus obras. Sus novelas fueron Guayar Fiesta, Diamantes y Perdonales, Los Ríos Profundos, El Sexto, La Agonía de Razo Ñiti. Sus cuentos fueron Palomita Silbante, Agua, La Huerta, Ensayos, Canciones y cuentos del pueblo quechua, Mitos, leyendas y cuentos del pueblo quechua. Puquio, una cultura en proceso de cambio. La cultura quechua. Poemas. También los hombres tienen el corazón. Canciones y cuentos del pueblo quechua. Tema central: la identidad cultural y la resistencia ante la imposición de valores extranjeros. Argumento: la novela comienza con la preparación de la Yaguar Punchay, una corrida de toros al estilo andino que se celebra en el pueblo de Puquio. La comunidad está emocionada y se está preparando para la fiesta. Don Julián es el organizador de la Yaguar Punchay y ha elegido a Misitu, su mejor toro, para que participe en la corrida. Misitu es un toro fuerte y valiente, que ha sido entrenado especialmente para la fiesta. Sin embargo, la llegada del subprefecto, un costeño que busca imponer su autoridad y cambiar la costumbre del pueblo, genera tensión en la comunidad. El subprefecto considera que el jaguar punchay es una práctica bárbara y busca prohibirla. A medida que la fiesta se acerca, la tensión aumenta. El subprefecto intenta convencer a don Julián de que cancele la fiesta, pero él se niega. La comunidad se prepara para defender su tradición. Finalmente, la Yaguar Punchay se lleva a cabo y Misito demuestra su fuerza y valentía. La comunidad se une para celebrar la victoria de Misito y reafirmar su identidad cultural. La novela termina con la comunidad celebrando su victoria y reafirmando su identidad cultural.
La Yaguara Punchay ha sido un éxito y la comunidad ha demostrado su resistencia y supervivencia cultural. Personajes: Misitu, el toro de Don Julián, símbolo de la fuerza y resistencia andina. Don Julián, el mayordomo, organizador de la Yaguar Punchay y defensor de la tradición. Subperfecto, el representante del gobierno, que busca imponer su autoridad y cambiar las costumbres del pueblo. La comunidad, los habitantes de Puquio, que se unen para defender su tradición y cultura. Mensaje. El mensaje principal de la obra es la importancia de preservar la identidad cultural y la resistencia ante la imposición de valores extranjeros. La novela destaca: 1. La importancia de la tradición y la cultura andina. 2. La necesidad de unidad y solidaridad comunitaria. 3. La lucha contra la opresión y la imposición. 4. La defensa de la identidad cultural y la autonomía. Espacio. El espacio principal de la obra es: 1. Puquio, un pueblo andino en Perú, donde se celebra la Yaguar Punchay. 2. La plaza, el lugar donde se lleva a cabo la corrida de toros. 3. La casa de Don Julián, el lugar donde se planea y se prepara la Yaguar Punchay. 4. El campo, el entorno natural que rodea al pueblo y es parte de la cultura andina.